Y ya estamos. Ya, ¿Cómo vas? ya lo veo bien. Ahora sí. Correcto acá. Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo hoy había vamos? ahí problemas con la conexión, quién sabe por qué, pero bueno, cosas técnicas que a veces Sí, pasan. Sí, a mí sí, por ahí también. Yo está bien. tuve ahí problemas ahí con esto, pero bueno. Listo, ¿no? Julián, bienvenido a este primer live que espero que sean muchos más. Claro, Entonces, gracias. gracias por la invitación, como siempre les digo a cada uno de los invitados, porque seguramente muchos de estos temas, pues para la gente son muy importantes, ¿no? Yo siempre hago una introducción cuando arranco estos tipos de charlas de lives y es uno todos los días, y seguramente todos lo vivimos, y es las redes sociales están llenas de todas cosas, ¿no? Buenas, malas, la mayoría de ellas no son tan reales ni tan ciertas. Entonces, no, tenerlo a usted, un invitado como yo digo de privilegio, de alguien que trabaja en un broker, que ha trabajado ya en demasiados, que está desde adentro y no desde afuera como a veces le toca a uno como trader, pues eso hace que las cosas sean diferentes y bueno, que las personas que tengamos aquí ojalá también saquen el provecho y cuando tengan alguna duda o pregunta, pues lo puedan hacer y bueno, y si no, los otros seguramente subiremos el video. Entonces, Julián, quisiera que nos hiciera ahí una pequeña presentación suya ahí cortica de qué ha hecho, qué está, que nos cuente un poquitico ahí de todos esos temas y nada, arrancarnos y hacer una charla aquí amena un ratico para que las personas que se vayan conectando pues sea enriquecedor. Listo, perfecto, ¿no? Entonces me presento ahí para darles una idea de quién soy yo. Mi nombre es Julián Pineda y yo estudio finanzas en la Universidad Externada de Colombia con el profe, con el profe Yesid. El profe me dio clase hace ya varios años, ya pasaron. Yo estudié finanzas, pero con enfoque en mercado de capitales. Entonces, en esa época, creo que ahorita ya no existe bien eso en el externado, pero en esa época era todo lo que se enfocaba en el tema de los mercados financieros, ¿no? Entonces, las acciones, los derivados, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que fui por ese camino. Después de la universidad, digamos que yo tuve la oportunidad de entrar a una empresa que trabajaba con un broker llamado AxiTrader, ¿no? Entonces, digamos que fue el primer pincelazo que yo tuve hacia el mundo de los brokers. Ahí duré bastante tiempo en esa empresa que trabajaba con AxiTrader, uno de los brokers más importantes que hay. Me salí, trabajé un rato en el sector público muy breve, no me gustó tanto, me volví al tema de los brokers. Ahí trabajé, volví a trabajar con Equity también trabajé, fui account manager y trabajé un rato largo, ¿sí? Entonces ahí ya desde la industria de brokers, pero un poquito diferente, porque Equity sí era bastante diferente a Exit, y ahorita ya pues me volví analista de mercados para la TAM en Tigris, ¿no? Entonces digamos que ahí he saltado en tres brokers importantes a nivel mundial, digamos que son de los más relevantes que van a poder encontrar. Digamos que sí ha sido interesante porque es una industria a la que no todo el mundo está acostumbrado. Digamos que en Colombia las personas que estudian finanzas y demás terminan muy en bancos, ¿no? En fondos de pensiones o en fondos mutuos, pero de la industria local, sí, no se ve mucho que una persona como que termine en brokers, que ya son, digamos que unas industrias institucionales un poquito más diferentes, que manejan diferentes tipos de activos, un diferente tipo de mercado que está en crecimiento. Entonces, es una experiencia que me ha servido bastante, la verdad, como para conocer la otra parte, la otra cara de las finanzas, porque uno está acostumbrado a la finanza de los bancos, pero cuando uno ve la finanza de los brokers es totalmente distinta, o sea, se funciona de una manera totalmente distinta. El tema de cómo lo ven las personas, el tema de cómo lo ven algunas empresas, pues no es igual a cómo ven a un banco, no es diferente, es una institución diferente, que debería hacer las cosas de manera muy diferente. Y eso sí me ha pasado que se suele confundir mucho porque en teoría algunos bancos pueden ser brokers, pero no es tan así, porque los bancos tienden a ser un poquito más fondos como tal. Entonces, cuando un banco quiere ofrecer, digamos que productos financieros a sus clientes, lo suele hacer más a método de fondo. Ustedes no van a ver a un banco, digamos que poniendo una plataforma en la cual ustedes se metan y empiezan a operar activos financieros ustedes mismos, sino ellos lo que hacen es que ponen hacen como carteras mutuas para que ustedes pongan su capital ahí y operen su dinero. En los brokers es diferente porque ustedes se meten y el broker lo que hace es el servicio de conectarlos a ustedes con el mercado, ¿no? Entonces es simplemente ese servicio como tal. Ya el tema de que la gente empieza a operar el dinero y demás, eso depende de un manager, ¿cierto? De un portfolio manager.
sí es privado, ¿cierto? Pero en una parte inicial, pues lo que hace un broker para los clientes retail, ¿cierto? Que son las personas naturales, es que les brinda la plataforma para que ellos puedan entrar a negociar lo que ellos quieran, ¿no? Ya sea de FX, generalmente es FX el mercado principal, pero pues ha estado muy en auge ya la bolsa americana, la bolsa europea, el mercado de las criptos también empezó a crecer muchísimo, el mercado de los derivados. Derivados no tanto enfocados a los tradicionales como índices y commodities ni demás, sino ya enfocado a lo que está viéndose hoy en día, que se está moviendo mucho en Estados Unidos, que es el tema de los ETFs, sobre todo, y que son productos que dan más apalancamiento, un poquito más las opciones, ¿cierto? No el tema de las binarias, porque las binarias fue algo que salió en finanzas que no entendí muy bien nunca, pero las opciones pool, las opciones call, eso digamos que ha avanzado muchísimo más, sobre todo desde que yo empecé en la industria, porque cuando yo empecé nada más era FX, casi que solo era FX. Entonces ustedes se metían en cualquier industria, ¿cierto? En cualquier broker y simplemente les iban a ofrecer algunas monedas para operar. O sea, en ese entonces casi no eran el tema de las exóticas. Ustedes ahorita pueden operar monedas exóticas, estoy hablando de monedas tipo peso colombiano, de pronto real brasileño, ¿cierto? En algún momento estuvo el peso argentino, pero por temas de volatilidad, que no le gustó mucho a la industria, salió, ¿cierto? Así como llegó, salió porque tenían un nuevo Venezuela. Entonces, digamos que esa industria que desde que yo me metí acá ha avanzado bastante, sobre todo en Latinoamérica es un crecimiento muy, muy grandote, ¿cierto? Del interés y cada vez, de hecho cuando yo llegué y yo cuando hablaba con el profe, en el primer broker que yo estaba, porque yo me acuerdo que yo le pedía a él como consejos, ¿sí? Como, oiga, ¿esto qué será? Si es confiable, no es confiable. Desde ese entonces hasta acá, digamos que ya han llegado muchos más a la región, porque en ese entonces casi que solo era AxiTrader bien en la región y se conocía de uno que otro, pero ya hay muchos más, ya está Equity, ya está Tigmail, ya está AxiTrader, por ahí se metió Pepperstone, ¿cierto? Entonces se ha avanzado mucho más el tema del interés en la región latinoamericana porque eso estaba muy dejado hace algunos años, ¿no? Como que los brokers ni siquiera tenían soporte en español ni nada por el estilo y estaban por allá en Europa o Estados Unidos o Asia, ¿cierto? Y dejaban la región un poco de lado, pero ese interés digamos que acaparar un poquito la región y de pronto es por eso que ustedes han visto que hay más publicidad de este tipo de industria, ¿cierto? Hay más publicidad de que les van a mostrar muchas más plataformas y demás para que ustedes empiecen a negociar. Es porque el interés en la región empezó a crecer mucho y eso en parte lo empezaron a hacer los poquitos que al principio empezaban a llegar. O sea, empezaron a llegar de poquitos, el resto se fue dando cuenta y ya se fue volviendo mucho más grande la industria. Ahora los eventos que se hacen, porque hay en varios países que se hacen eventos, pues ya hay muchos más brokers, mucha más gente, ¿cierto? Entonces, digamos que es algo que ha estado en crecimiento de manera bien interesante porque antes no se solía ver que una persona, sobre todo en Latinoamérica, porque en otro tipo de países es como mejor, más natural, que una persona operara su dinero de manera independiente, ¿no? O sea, que ustedes mismos pusieran su dinero en una plataforma y decidan comprar cierta acción o decidan comprar cierto tipo de moneda o cierto contrato del petróleo y mantenerlo como una inversión. Eso no era tan común porque se solía hacer mediante fondos o mediante gente que supiera, ¿sí? O algo por el estilo. Ahorita se está volviendo más común de lo que era hace algunos años, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo interesante que yo he visto por ahora ahí en el camino, en el camino que tenían los brokers y que he visto que sí ha ido avanzando poco a poco. O sea, cada año sí se ve más el crecimiento del interés e incluso más el crecimiento de lo que uno suele ver en la vida cotidiana, que antes no se veía algún tipo de industria como esa, una empresa como esta, y ahora sí ustedes lo empiezan a ver como en alguna red social o algo por el estilo, pero ya enfocado a clientes de acá, ¿no? Sí, yo me acuerdo por allá, no sé, hacia el 2005 o algo así, cuando FXCM era el único dueño y amo de este territorio y era el que tenía. Lo que pasa es que, bueno, después pasa con ellos el tema ahí complicado de lo que pasó, Claro. pero te entiendo, pero desde ahí digamos que arranca todo este tema, ¿no? Pero, Sí. usted bien lo dice, han salido tantas cosas y digamos que eso termina uno como trader o quien va a comenzar como, venga, ¿y por dónde arranco? Porque cuáles sí, cuáles no y cuál tomo en cuenta. Porque, por ejemplo, usted ahorita tocaba algún tema que es bien interesante también para mirarles una de esas famosas opciones binarias, que como usted decía, uno no termina entendiéndolo, pero que muchos brokers seguramente lo ofrecen. Y si yo no lo entiendo muy bien y si no lo sé qué es, pues puedo terminar
en un mercado de esos que para mí no termina siendo ni mercado ni activo, respeto opiniones, pero pues eso en últimas es lo que uno menos buscaría cuando debería uno comenzar, porque eso termina siendo casi que literalmente, digamos, un casino. Entonces, claro, ahí es donde viene el tema y es que ahorita también usted bien lo nombraba, es muchos seminarios, muchas cosas que se hacen en muchos de los países aquí de la TAM. Creo que aquí en Colombia todavía, digamos, no ha llegado a ese punto, pero pues en esos tipos de congresos me encuentro con mil opciones. Entonces, como, ¿qué tener en cuenta, no? Claro, entonces, eso es importante y la pregunta que nos está haciendo el profe aquí es bien importante porque así como se ha vuelto muy popular, eso es para bien y para mal, ¿no? Entonces, ha llegado a muchas empresas, la verdad, que valen mucho la pena y que son muy serias, así como han llegado otras que no. Entonces, en este tipo de industrias, y esto tengo que hacerlo claro porque es diferente a cómo funciona el resto de los sectores financieros. Generalmente cuando ustedes ven empresas financieras de cierto país, es decir, hagan de cuenta Colombia, ¿no? Entonces, todas las empresas en Colombia están reguladas por la superfinanciera y tienen que cumplir los lineamientos de la superfinanciera para exhibir sus servicios al público, ¿cierto? Ya sea lo que hagan lo que sea. Entonces, así mismo funciona en todo el mundo, ¿sí? Entonces, en Estados Unidos funciona con la SEC o funciona con otro tipo de reguladoras, en Europa también funciona con la reguladora y demás. Entonces, generalmente las empresas suelen ir por el camino de la regulación cuando el producto es estandarizado. Entonces, ¿a eso qué me refiero? El producto como la bolsa norteamericana, entonces, o como la casa de futuros en Estados Unidos. Entonces, son instituciones que para ofrecerles servicios a sus clientes, para ofrecer servicios de futuros, de brokerage con acciones con futuros, tienen que pasar por la bolsa de valores. Entonces, tienen que pasar por la reguladora, por la bolsa de valores y poner todas las operaciones ahí y demás. Entonces, esto se fue un poco de esta línea, ¿cierto? De esta línea del tema de la regulación cuando salió el tema del mercado OTC. Entonces, todo lo que tiene que ver con FX y el tema de los derivados CFDs, que básicamente son derivados de acciones, derivados de commodities y demás, es un producto OTC que es un derivado por fuera de lo común. Entonces, es un producto que se llama over the counter, es un mercado secundario que como tal no tiene una casa de bolsa oficial que registre todas las operaciones. Y digamos que esta naturaleza de este tipo de activo financiero lo que permitió fue que salieron entidades reguladas, ¿cierto? Correctamente reguladas a empezar a ofrecer sus servicios financieros de este tipo de productos, pero también permitió que hubiera otra línea bastante grande, que en su punto llegó a ser bastante grande, ahorita digamos que se ha mermado un poquito, pero ha sido bastante grande el tema de las empresas que no están muy debidamente reguladas y también empiezan a ofrecer el tipo de productos financieros. Entonces, para ustedes, digamos que empezar a elegir una institución financiera, recuerden que ustedes están operando con su capital, ¿cierto? Lo más importante en este tipo de industrias es ustedes cuidar su capital. Lo primero que deberían hacer es empezar a mirar cómo la trayectoria del broker, ¿cierto? De ahí para atrás, ¿qué ha hecho un broker? ¿Desde hace cuánto existe? Que no sea un broker que aparece desde hace el año pasado, ¿cierto? Que se creó el año pasado. ¿Dónde tiene la regulación? Entonces, en este momento, para los clientes de Latinoamérica, como tal, en Latinoamérica no hay regulaciones muy fuertes para el tema de los CFDs, porque no está muy bien estandarizado. Entonces, a los clientes de Latinoamérica los termina protegiendo una regulación de otro país. Una regulación muy importante que hay es la de Inglaterra, que se llama la FCA. Ella se encarga directamente de proteger los fondos de los clientes que están ubicados en Latinoamérica. En algún punto lo hacía la ASIC y la ESMA europeas, de la misma manera, o sea, lo hacen de la misma manera que la FCA. El problema es que el apalancamiento de estas reguladoras se ha reducido bastante, ¿no? Entonces, si ustedes quieren adentrarse a este tipo de regulaciones, el apalancamiento pues va a ser mucho más restringido a que se lo hicieran de pronto con un apalancamiento de alguna regulación asiática y por el estilo. ¿Listo? Pues, entonces, yo lo que les diría, cuando ustedes estén viendo cualquier broker que estén viendo publicidad o algo por el estilo, o algo que quieran hacer dentro de un broker, sea Tickmill, sea Equity, sea AxiTrader, sea Pepperstone, FXCM, ahí les estoy nombrando varios, es que ustedes primero miren qué regulación tiene principal, porque todos los brokers tienen una regulación principal y de ahí para abajo empiezan a tener regulaciones secundarias, y eso viene con un número de serie de la reguladora. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Cuando ustedes son broker les dicen, no, mire, es que yo estoy regulado por la FCA y después de la FCA, ahí sí vienen este tipo de regulaciones de ahí para abajo. Eso quiere decir que está regulado por una de las entidades más fuertes que hay en la industria, que es la de Inglaterra. Entonces, esa
se va a encargar de ponerle topes de liquidez al broker, se va a encargar de vigilar las operaciones, de hacer auditorías recurrentes, les exige tener una oficina de compliance con tales estándares, ¿cierto? Entonces, todo eso permite que dentro del mismo broker todo se vuelva mucho más transparente para el cliente. Cuando ustedes se van ese es el tipo de broker A, entonces este es el tier máximo de un broker. O sea, tener la regulación de Inglaterra es como el tier máximo que puede llegar un broker a tener y generalmente esos son los brokers, por no decir nombres más serios. De ahí para abajo, entonces ya vienen los brokers tier B, C, de ahí para abajo, ¿no? Entonces, de pronto no tiene una regulación en Inglaterra, pero tiene una regulación en Australia. Entonces no es tan fuerte como en Inglaterra, pero sigue siendo una regulación bastante fuerte, ¿sí? O de pronto tiene una regulación en Dubái con la nueva que salió del Dubai Multi-Commodity Center, que también digamos que en Medio Oriente es fuerte, no tanto como la de Inglaterra, pero sigue siendo seria. El problema es que de ahí para abajo ya se complica mucho la cosa. Entonces, cuando ustedes un broker les dice, por ejemplo, no, es que yo no tengo regulación en Londres, sino tengo esa oficina en Londres. Entonces, eso la verdad no significa nada. O tengo oficina en Dubái, que de hecho desde la industria hemos visto muchos casos de que a los clientes les dicen mucho como tengo oficina en Dubái o tengo oficina en Londres y ya, ¿cierto? Entonces la gente digamos que siente cierta confianza, pero eso a la larga no significa nada. O sea, tener oficina, pueden tener oficina en cualquier parte del mundo y un broker puede tener una oficina de representación en cualquier lugar del mundo, pero eso a la larga no va a significar mucho, ¿no? Entonces allá uno debería tener como su red flag, ¿sí? Si no tiene ninguna regulación fuerte, si ustedes se dan cuenta que de pronto la regulación está por allá en una isla muy remota, o de pronto Chipre se tendió a volver muy popular, las Bahamas, ¿cierto? Entonces este tipo de regulaciones chiquitas se volvieron muy populares porque les piden muy pocos requisitos a una empresa para volverse broker. Entonces, ahí ya viene el problema. Seguramente va a ser una empresa que no va a estar vigilada, seguramente va a ser una empresa que no va a hacer las cosas de la manera más transparente. Para que entiendan un poquito cómo funciona este negocio, el negocio se compone digamos que en dos estructuras. Entonces, la primera estructura se llama el tema de los brokers STP y SN, y la segunda estructura se llaman los brokers market makers. Entonces, los brokers STP-SN básicamente lo que hacen es que cuando un cliente hace una operación, el broker toma esa operación y la manda al mercado. Entonces el mercado pueden ser bancos, pueden ser fondos, pueden ser otros brokers, pueden ser otros clientes y demás. Entonces el broker simplemente lo que se gana es el spread de la operación. Entonces ahí nada más la ganancia de un broker termina siendo el spread. Y entre más volumen haya el cliente, pues más spread va a ganar. Entonces lo que termina haciendo es manejando clientes de pronto más grandes, y así por el estilo. Pero hay otra parte que se llama el market maker, que en teoría es el creador de mercado del cliente. Y ese a veces, como está creando mercado, a veces puede funcionar, ¿cierto? Como la contraparte de los clientes. Entonces, ese tipo de brokers se pueden prestar un poquito para hacer unas malas prácticas, precisamente porque son la contraparte del cliente. Generalmente los brokers grandotes, los que he mencionado, por ahí me preguntaron Easy Markets, también es uno de los grandes y demás. Ese tipo de brokers, digamos que todos o casi todos son STP y SN, porque ellos ganan es por el tema de la comisión y el spread como tal. No ganan mucho por cuánto fondee la gente o algo por el estilo. Entonces ya manejan rangos de dinero muy altos, lo suficientemente grandes como para ganar por el spread. Pero sí ha salido, y aquí con el profesor lo hemos hablado tomando café y de todo, hace varios años, ha habido una parte de ciertos, digamos que tipos de empresas que se han dirigido al tema del market maker, y por ahí, con una regulación muy débil, han hecho prácticas, digamos que muy poco éticas en la industria. Entonces, lo que les quiero decir es que en todo el tema del brokerage y demás, y el profe Yesir y yo, Julián, que ya llevamos bastante en esta industria, que hemos visto ya muchos casos que han pasado, muchas industrias que surgen, que se quiebran todo el tiempo, ¿cierto? Que hacen todo este tipo de cosas. Lo que más les podría decir yo es que hay muy pocas empresas que valen la pena si lo comparan con la cantidad de empresas que hay en el mercado, ¿sí? Entonces, tienen que ser conscientes porque hay muy pocas empresas que valen la pena, son muy serias, son éticas, están reguladas, digamos que los productos financieros tienen la liquidez necesaria, tienen el spread éticamente correcto, ¿cierto? Hay liquidez, hay velocidad de ejecución y demás, pero hay un sector bastante grande de muchas empresas que hacen mucho ruido, y me atrevería a decir que hacen mucho ruido porque tratan de enfocarse como mucho en el mercado retail,
mucho a las personas naturales, porque generalmente un cliente institucional, estoy hablando incluso un banco, el banco de un país, puede ser el cliente institucional de un broker. Ese tipo de entes, pues no se van a meter con una empresa no regulada ni nada por el estilo, pero de pronto una persona natural que está empezando, que de pronto no conoce muy bien el mundo, tiende a caer más hacia este camino y creo yo que esas son las razones por las cuales de pronto hacen tanto ruido en redes sociales y demás, porque hay algunos, digamos, que hacen muchísimo ruido en redes sociales, en canales, en eventos, digamos que llegan con todo, botan la casa por la ventana gastando, ¿cierto?, en modelos y demás, hacen de todo. Entonces considero yo que es demasiado ruido como para, ya cuando ustedes empiezan a ver la empresa como tal, pues no está regulada y demás, y ahí vienen todos los problemas de ahí en adelante, porque recuerden que ustedes están operando fondos en el extranjero, ¿no? Ustedes tienen que sacar fondos del país hacia el extranjero, entonces, una vez sale de su país, lo que ustedes tienen que ver es quién les va a cuidar los fondos allá, y en ese caso, pues actúan las reguladoras de esas empresas que ustedes están usando. Si están seguramente metiéndose con alguna empresa que no tiene regulación, pues ahí pueden venir los problemas de estafas y demás que han visto por ahí, seguramente bastantes casos, ¿no? Julián, ahí en ese aspecto, digamos, porque, bueno, quiero ir como también ahí redondeándolo a la gente, y es que hay una parte que es súper importante cuando vayan a hacer esa elección de ese broker, Ujú. que cuando yo voy a negociar en estos tipos de mercado necesito un broker, no hay nada que hacer. Esa es Claro, como la primera. Si yo quiero ingresar aquí, por ejemplo, en Colombia, a hacer una negociación, pues necesito un intermediario financiero que esté regulado, vigilado por la superintendencia financiera. claro, No pasa claro. en en estos otros mercados internacionales, necesito un intermediario, pero ese intermediario tiene que estar regulado, que es lo que, digamos, aquí es la parte, digamos, importante. Pero ahí me surge una pregunta, usted estando desde adentro. Listo, por ejemplo, la FCA, que pues es el regulador del Reino Unido y yo diría, digamos, como la punta de lanza, cuando aquí en LATAM uno va a abrir esos tipos de cuentas, queda bajo ellos, porque aquí también toca decirle a alguien, a toda la gente algo, y es, oiga, sí, usted, ese broker termina siendo una multinacional o una compañía multinacional porque está Claro. en tiene diferentes regulaciones. Entonces, bueno, que esté regulado por la FCA es una buena garantía para mí, pero yo estando desde aquí, sí quedo bajo esa regulación o quedo en alguna de las otras que está ahí, porque además eso ha pasado, ¿no? Por Claro. ejemplo, en Estados Unidos, muchos de los brokers, que me gustaría también que usted seguramente ahí comparte esa visión, ¿por qué no? Muchos me dicen, personas ahí que se acercan a uno, oiga, ¿y por qué no puedo abrir cuentas de broker en Estados Unidos? ¿Sí? Entonces ahí hay como esas dos, ¿sabe? Pronto para que nos ayude ahí también como a resolver las que Sí, seguramente pueden ser preguntas eso es, de la... eso es bien interesante lo que nos habla Yesid, porque en efecto hay, digamos que hay regulaciones más celosas que otras. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, y de hecho debería ser más popular que uno abriera cuentas, digamos, con Interactive, ¿cierto? De pronto con Robinhood, con ese tipo de brokers que están en Estados Unidos, que son muy grandes, muy populares, muy serios. Pero no se puede o no se puede de una manera tan fácil es por las regulaciones que tiene Estados Unidos. Estados Unidos es muy celoso con los clientes, entonces ellos casi que limitan su industria a que su regulación nada más acepte personas americanas. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Japón. Si ustedes alguna vez miran un broker de Japón, que hay unos muy buenos, ellos nada más permiten abrir a clientes japoneses cuentas. En el caso de los latinoamericanos, como no hay brokers, digamos que fuertes latinos per se, no hay ninguno que uno considere que ya es muy fuerte o está en el top, que sea latinoamericano, uno se tiende a ir a brokers generalmente europeos o asiáticos, que han nacido allá o que se han fundado por allá. Entonces, en este caso, si un cliente quisiera abrir la cuenta con una cuenta, ¿cierto? Una cuenta de negociación para operar Forex, operar acciones, criptomonedas, derivados o lo que quiera hacer, ¿cierto? Eso ya depende de la persona. Él lo que puede hacer es que hay dos caminos y eso depende del apalancamiento, de hecho. Entonces, el broker tiene un camino en donde uno sí puede quedar debajo de la FCA directamente, o sea, uno puede abrir una cuenta en la FCA, pero la FCA hace un par de años sacó una restricción de que uno nada más se puede apalancar 1.20 o 1.30 si no estoy mal, está por ese rango de ahí, que fue lo mismo que hizo la reguladora europea. Entonces, si ustedes van a abrir alguna cuenta directamente con la FCA, tienen que tener en cuenta que por ley, nada más les va a aceptar un apalancamiento máximo de 1.30 en cualquier producto financiero que ustedes estén usando. Generalmente eso se toma en bases a Forex, en las acciones incluso termina siendo más bajito y demás. Entonces, los clientes lo que hacen es que si quieren protección, ¿cierto? Muy alta,
se van a la FCA, pero si ya no les convence mucho el apalancamiento, de pronto se van a una regulación un poquito más baja, pero teniendo en cuenta que el broker igual está regulado por la FCA, que es la oficina principal. La oficina principal de un broker generalmente siempre está en la FCA o en la ESMA o en la ESIC y demás. Entonces, en este momento la FCA todavía permite, o sea, la reguladora inglesa todavía permite hacer eso, todavía permite recibir como clientes de Latinoamérica, cosa que ya no hace, por ejemplo, la ESIC de Australia, ¿cierto? Entonces, esa también hace algunos años hizo lo mismo que Inglaterra, que fue reducir el apalancamiento, pero además de eso dijo, ya no quiero saber más de clientes latinoamericanos, yo no quiero proteger a ese tipo de personas, entonces se volvió muchísimo más difícil, ¿listo? Entonces eso también es como para que lo tengan en cuenta, porque ustedes lo que se van a encontrar es que un broker tiene una regulación principal y tiene muchas de ahí para abajo, precisamente es porque de pronto a los clientes no les convence el apalancamiento de la FCA o de pronto con otro tipo de productos. Recuerden que, por ejemplo, por la FCA es muy difícil ofrecer criptos, ¿cierto? Como eso no está de todo regulado, hay muchos baches todavía en el camino de las criptomonedas. Entonces, eso no es muy bien visto en Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, de pronto, para que ustedes les ofrezcan criptos, se tienen que ir a otro tipo de regulación que sí lo permite y demás. Entonces, es como un poco jugar con ese tema. Sí pueden hacerlo, ustedes pueden tener perfectamente una cuenta bajo Inglaterra sin ningún problema, ¿cierto? La van a tener ahí, les va a aparecer. De hecho, los brokers tienen como las páginas divididas por regulación. Entonces, les aparece esta página es de la regulación de la FCA, esta es la página de la regulación de pronto de una un poquito más pequeña de Dubai o de otro lado. Y así sucesivamente. Entonces, ustedes cuando están abriendo la cuenta deberían saber en dónde están quedando, ¿cierto? Pero pues ahí está el tema del apalancamiento. Si ustedes quieren mucho apalancamiento, pues ya de entrada saben que no se los va a dar ni Estados Unidos, no se los va a dar ni Inglaterra, ni Europa, ni Australia, ¿cierto? Y difícilmente se los va a dar Dubái. Entonces tendría que buscar un poquito de ahí para abajo. Lo que yo les recomendaría es que háganlo con un broker que esté en esas regulaciones, porque seguramente es un broker grande que les puede dar los mejores tratos a lo que ustedes vayan a hacer, ¿cierto? No se vayan con un broker totalmente chiquito que no está en ningún lado, porque ahí es donde de pronto vienen los problemas, así tengan mucho apalancamiento, o de pronto si les ofrecen demasiado apalancamiento, si llega un broker a decirles como, no, es que mi apalancamiento máximo es de 1 a 2.000, ¿cierto? Es exagerado. Y eso lo que quiere decir es que está en una regulación demasiado alta, ¿sí? O sea, que está permitiendo lo que sea que pase con la industria y demás. Pero clientes latinos sí pueden estar bajo Inglaterra directamente, sí pueden. Lo que pasa es que pues tienen ahí el limitante, ¿no? Sí, ahí, obviamente desde mi perspectiva y desde mi experiencia, yo creería que un apalancamiento superior de 1 a 30, pues es creo que irresponsable y a veces termina siendo ilógico. Claro. O sea, cuando ya hace, digamos, uno ese tipo de matemática, digo yo, en las operaciones de valorización y eso, se da cuenta que tener una operación con un apalancamiento tan alto, pues termina siendo casi que literalmente un casino. Y pues Claro. por eso digo yo, buscar un tipo de apalancamiento superior a eso, pues termina siendo innecesario. Siempre y cuando yo lo que quieras manejar es el riesgo, ¿no? Ya si yo quiero entrar a hacer ese juego de la moneda al aire, como digo yo, pues Espectacular. Sí. especular al máximo, pues sí seguramente lo voy a buscar. Entonces, pues partiendo de ahí, yo no debería elegir un broker pensando es en un apalancamiento tan alto. Claro, y mire, Jessel, que es interesante porque uno a la larga se va dando cuenta, y a mí me pasó de hecho en los brokers en los que he estado, que uno se va dando cuenta que los clientes que terminan siendo más rentables a la larga, o sea, haciendo un promedio total de los países y los clientes que tienen los brokers a nivel mundial, a la larga son los clientes que no usan tanto apalancamiento, sino más como constancia, ¿no? Entonces hacen muchas operaciones, pero es más de constancia, más que hacer operaciones de unos 100, unos 200 de apalancamiento cada una. Es como un apalancamiento muy normal, máximo 1.10, 1.20 máximo, máximo por operación, y se mantienen por ese rango, pero de manera muy constante. Entonces no es como la típica persona que hace una operación y ya se multiplica por 500 y le pegó y le salió bien. Eso pasa eventualmente porque pues estamos en una industria donde pues la suerte también digamos que aplica, en algún caso puede aplicar. Pero no es común. De hecho, las personas que utilizan demasiado apalancamiento suelen tener retornos muy altos, pero asimismo la cuenta tiende a tener un drawdown muy grande. Entonces, digamos que sube, no sé, más 200%, pero al siguiente día está menos 50% y así por el estilo. Entonces se vuelve más, como decía el profe, un casino, más que algo hecho con más seriedad.
Entonces no es el factor común denominador, no les diría yo que está directamente correlacionado en más apalancamiento a más ganancias, porque no tiende a ser tan así. De hecho, más apalancamiento como que termina volviendo a las personas un poquito más sesgadas, diría yo, financieramente hablando, porque es donde suelo yo ver que cometen más errores. Entre más estén ganando dinero, perdiendo dinero, como se vuelve más rápido el tema, ahí es donde empieza a venir como el tema del sesgo financiero, todo este tema de behavioral finance, que está el sesgo del perdedor, ¿cierto? El sesgo del apostador y todo este tema, y ahí se suele ver mucho más eso es cuando las personas utilizan un apalancamiento ya muy exagerado como tal. Sí, ahí yo a eso, digamos, le agregaría y es que la mayoría de gente en estos tipos de inversiones esperan o creen que es lo que vende la mayoría de redes sociales de volverse el multimillonario de un día para otro. Entonces, ¿Mm? pues cuando yo estoy tratando de buscar volverme de esa forma, que no es, pues está bien seguramente, puede ser una visión, pues termina es haciendo lo contrario, porque va a terminar una bancarrota muy rápida, porque si además no estoy haciendo de una forma constante, si no es seguido, si no es, digamos, literal, un paso a paso, como lo he llamado yo, pues eso termina siendo algo irreal, algo ficticio que vaya a pasar. Y algo que también casi que terminaría trasladándole también la pregunta, es el broker que termina siendo lo más beneficioso. Personas que sean constantes y la ganancia termine siendo también constante para el broker a través de muchas operaciones o que haga dos o tres operaciones que sean súper rentables y la otra perdedora y ese cliente se fue. Porque cualquiera, Claro. ¿no? O sea, alguien también no tiene claro, oiga, ¿cómo el broker termina ganando? ¿Para él qué es más beneficioso? Depende del tipo de broker. Generalmente los brokers grandes, los que ganan, lo que les estaba explicando al principio de STP y Market Maker, los brokers que ganan solamente por spread, no les interesa que un cliente pierda dinero. O sea, lo que les interesaría, o sea, el tipo perfecto de cliente de un broker sería una persona que ganara dinero, ¿cierto? Abriendo muchas operaciones, muchas operaciones, todo el tiempo. Entonces, que a la larga, inclusive doblar o triplicar o cuadruplicar la cuenta si siguiera abriendo operaciones, eso sería muy beneficioso para el broker. Lo que pasa es que los brokers per se no pueden incidir en lo que hagan los clientes. Entonces, de pronto uno le puede hacer falso a un cliente como ojalá no se quiera este cliente porque le vaya muy bien, pero uno no puede hacer nada, ¿no? Yo no puedo salir a decirle como venda esto, compre esto, porque eso es ilegal para un broker porque es el intermediario financiero como tal. Hay brokers que sí lo hacen, eso es una muy red flag que se debería tomar en cuenta porque los brokers no pueden hacer eso por ley. O sea, ya no es tema ético, sino por ley un broker no puede como intermediario sesgar a las personas a comprar o vender cualquier producto financiero porque es el intermediario. Cosa diferente sería si fuera un fondo. Es que un fondo usted le recibe capital y opera según el capital, ¿cierto? Un broker es el intermediario del capital. O sea, los conecta a ustedes con el tipo de mercado financiero que ustedes vayan a desear. Entonces, es como eso, un ente intermediario es un conflicto de intereses gigante que un broker a ustedes lo sesgue con comprar o vender cualquier activo financiero. Entonces está el tema de que, aunque si uno le gustaría que de pronto los clientes, tanto institucionales, porque es que esto también pasa a tema institucional, yo no estoy hablando de que solo una persona llega y abre una cuenta en el celular y se quiebra, sino una empresa lo hace también, o gente de high network clients, o sea, gente con mucho capital, también lo hace, ¿cierto? Estamos hablando de gente con millones de dólares y demás, también llegan a cometer los mismos errores y demás. Entonces, aunque es tema de que como broker a uno no le gustaría que pase, igual tiene que dejar que pase porque no podemos hacer nada. Si uno no puede entrar a cerrar la operación ni nada por el estilo, el cliente ya lo que le dijo sería un cliente que gane constantemente. O sea, de hecho, a un broker que gane por spread, por tema de comisión, le interesa es que un cliente se mantenga a perpetuidad, ¿cierto? Ganando dinero porque cada vez que haga una operación va a ganar spread del broker. Si el cliente pierde la cuenta, pues es un cliente que se va a ir, posiblemente va a irse y no volver nunca a invertir en nada por el estilo, y ahí ya el broker dejaría de ganar spread. Eso pasa con los brokers por spread. Hay brokers a los que sí les interesa de pronto que los clientes duren un poquito menos. Entonces ahí ya me meto con un tema un poco más oscuro, pero hay brokers que de pronto han nacido como yo les digo, que no son regulados, que son industrias que salen por ahí, es una empresa que la crearon por ahí en cualquier lado. Y de pronto ese tipo de broker, como si es la contraparte del cliente, en teoría gana lo que pierde el cliente. Entonces de pronto sale una estrategia de ahí en la que se vuelve más común hacerle perder lo más rápido la cuenta al cliente, pero eso es un mundo oscuro que salió muy en el tema de los brokers y demás. Con eso sí
uno debería tener cuidado, pero no, el cliente ideal para un broker no debería ser ese, sino el cliente que dure mucho porque es el que más va a pagar espera larga. Un cliente que pierda el dinero con una operación, pues nada más paga una vez el spread. Entonces, digamos que para el broker no es nada bueno eso. Para el broker es mucho mejor que el cliente haya durado un año y todo el año haya pagado el spread abriendo operaciones diarias, algo por el estilo. Así le haya ido muy bien al broker, lo que le interesa a la larga es el spread, ¿no? Entonces, diré que hay un mito que también para la gente del común que está comenzando está ahí, y es porque ven al broker como un enemigo. Y Ujú. pues aquí termina un aliado, porque entre más operaciones el cliente haga, pues para el broker es más beneficioso. ¿Eso Claro. qué quiere decir? Una o dos operaciones y termina perdiendo todo, pues para el broker ese no es el cliente ideal, porque él lo que está buscando es que permanentemente esté haciendo operaciones, y para que haya operaciones, pues tiene que mantener la cuenta. Pero ya que usted también tocó un tema interesante que seguramente a mucha gente también le puede interesar, y es el tema de esos famosos brokers que dicen, venga, tráigame el dinero, yo se lo administro, o yo le genero señales, o yo le envío información, o yo le digo qué haga. Sé qué opinión ahí tendría con respecto a eso. Eso es, eh, eso es, digamos que la peor red flag que puede tener un broker como tal, porque si algo no puede hacer un broker, o sea, una empresa financiera que tenga el acceso a que los clientes operen con activos financieros y sea un intermediario, puede hacer ruido, ¿no? Entonces puede, digamos, decir este tipo de producto acaba de salir, tiene tal apalancamiento, o es nuevo, es popular, de pronto les puede mandar a ustedes informes de lo que está pasando en el mercado, de pronto les puede dar herramientas, porque en las plataformas ustedes pueden tener acceso como herramientas para manejar riesgo, para hacer portfolio, management y demás, pero lo único en lo que coinciden todos los brokers es que ningún broker, ninguno puede sesgar al cliente a comprar o vender un instrumento, ninguno. O sea, ninguno serio, ¿sí? Ninguno serio. O sea, en eso sí coinciden todos. De pronto hacen la publicidad de manera diferente o les mandan a ustedes reportes para decirles algo de, mire, el euro está subiendo hoy, ¿cierto? Pero ustedes jamás les pueden decir, como compre euro dólar a tal nivel, ¿cierto? O ciérralo a tal nivel con tantos lotes, ¿cierto? Eso no se puede hacer, eso es ilegal en el tema de la regulación. Entonces, eso sí no lo puede hacer ningún broker serio, ninguno. Si alguien de pronto alguna vez en su vida les llega a decir como, no, mire, es que esto es fácil, usted ponga el dinero acá y yo le voy a mandar todos los días un reporte en donde le digo el precio de entrada, el precio de salida y ustedes venden y compran y venden y ya. Eso es lo más falso que podría hacer un broker como tal. Esa es la peor señal que les puede dar un broker. O sea, ese es el peor. De hecho, el que les diga eso es el peor, porque en la industria sí se considera muy mala práctica y además de ser ilegal es una muy mala práctica hacer eso, ¿sí? Y eso ya viene tema de que seguramente ese broker no tenga oficina de compliance por ningún lado, porque compliance nunca va a permitir que eso suceda, o si en un broker grande llega a pasar eso, que alguien del broker le diga a una persona como que lo sesgó para comprar o vender algo, inmediatamente compliance lo reporta, o sea, es que no solo lo despide, sino lo despide y lo reporta, ¿sí? Eso ya tiene todo un proceso de que a los financieros nos vigilan por todo lado, entonces a uno lo despiden y lo reportan en la reguladora, entonces uno queda como manchado, ¿no? Entonces es algo que nadie se atreve a hacer, porque ya de ahí para adelante como que le afecta la carrera financiera y demás. Entonces es una muy mala práctica, la verdad. Sí ha pasado mucho, o sea, lo que les digo que esa industria, desgraciadamente, para los que son, para los que somos buenos, desgraciadamente se ha vuelto muy popular, y digamos que tiende a ir de la mano con un poco la desinformación, como esto es algo relativamente nuevo, o sea, estamos hablando de que del 2005 para atrás no existía nada, ¿cierto? Y yo diría que del 2005 al 2017 fue igual, existió, pero era muy mermado, o sea, era demasiado mermado el tema de que uno podía operar otro tipo de activos financieros que no tuvieran que ver con la bolsa colombiana de valores y demás, o las bolsas latinas de valores de una manera más sencilla. Digamos que eso cogió auges más ahorita y yo creo que le impulsó también mucho el tema de las criptos, porque ahí sí como que las personas tuvieron mucho más interés en irse a otro tipo de mercado que estaban muy en crecimiento y demás. Entonces ahí se fue cogiendo más interés, pero así como tienen su lado bueno, sí ha salido un gran lado malo, con el cual deberían tener mucho cuidado porque hacen mucho ruido, hace lo que estamos diciendo con el profe, que les pintan todo de pronto demasiado sencillo, como que ellos los van a llevar de la mano en el proceso y eso no es tan así. Sí, o sea, la verdad no, un broker de ustedes no los puede llevar de la mano porque es el intermediario, ya para eso existen, digamos que, pues si ustedes estudiaron finanzas o hay de pronto se ha vuelto popular el tema de las academias y demás,
pero como tal que un broker a ustedes les diga como, yo les voy a mandar un reporte de qué órdenes ustedes deberían hacer en acciones o en monedas y demás, eso no es ético, no es profesional y es ilegal. Entonces eso debería ser la señal máxima para que ustedes salgan corriendo de ahí lo más pronto posible, porque seguramente el broker no va a tener las mejores intenciones con ustedes. ¿Listo? Entonces, mire que esas banderas rojas de las que llama usted para que la gente los tenga en cuenta es, pues, primero, esa parte de regulación de la que hablábamos, oiga, es decir, venga, ¿dónde está regulado? ¿En qué es donde se encuentra? Sabiendo que, pues, el Reino Unido y la FCA es como la referencia de ahí para abajo. Y la siguiente es tener mucho cuidado también de lo que le estén ofreciendo a uno. O sea, Claro. si le llegan a decir, oiga, le envío X señales como las que hablábamos, le digo ese reporte de qué hacer, cómo hacer o de qué forma, o si vamos mucho allá, mucho más allá, que era lo que usted decía ahorita con las famosas academias, de traiga X amigos o armemos esta Ah, red, sí, eso es incluso peor, sí. o Sí, pague X cantidad de dinero, o págueme X mensualidad o eso, pues eso en últimas no termina siendo un broker. Ah, bueno, sí, puede ser una no, academia, puede ser cualquier otra cosa, llámenla como ustedes quieran, pero pues es que muchas veces, a veces esa desinformación de la que usted dice va pegado a eso, ¿no? Es que claro. nosotros somos aliados o somos X broker o Ujú. trabajamos con X broker. Usted va y mira y realmente pues eso no sucede. Aquí en Colombia apareció uno de esos tantos que llevaba ya varios años Claro. diciendo que era academia, además de que estaba regulado y que tenía oficina en el Reino Unido, me acuerdo mucho, y pues eso termina siendo las tantas estafas de las que uno pues está tratando de evitar con estos, Ujú. o lo estoy tratando yo de evitar con estos tipos, digamos, de charlas sobre en unos momentos determinados, ¿no? Entonces creo que ahí son cosas importantes para que la gente vaya teniendo en cuenta, porque claro, a veces la gente también se confunde, por ejemplo, aquí con los famosos fondos de inversión colectiva que, por ejemplo, pueden Claro. hacer revistas de bolsa, que llamaba antes uno carteras colectivas. Claro, ellos sí están autorizados, están regulados, están vigilados para que se armen ciertos portafolios, para que la gente pueda invertir ahí y ellos puedan administrar ese dinero que es de uno, o sea, están captando recursos. Pero en este caso, que es donde la gente se equivoca, pues estos tipos de brokers de los que estamos hablando, pues en definitiva no lo pueden hacer. Claro, cualquier institución financiera que ustedes vean que no tiene que ver con el mercado local de donde ustedes estén, ya sea Colombia, sea otro país, seguramente va a necesitar tener una regulación de afuera para manejar precisamente productos de afuera, ¿no? Porque estamos hablando de productos de varias partes del mundo. Entonces, sí, seguramente ustedes encuentran dentro de su país una empresa que les dice que yo estoy regulado acá y que venga, páseme de sus fondos, que esto es muy breve y solo tiene que depositar tanto y ya todo funciona automáticamente. Eso no es así para nada, porque no es un intermediario, no es un fondo ni nada, porque generalmente los fondos de los países terminan siendo los mismos bancos. Uno que otro se sale por ahí, pero terminan siendo los mismos bancos. Entonces seguramente eso es una empresa que va para otro lado, ¿sí? Y en casos en Latinoamérica no hay infinitos y seguramente van a seguir habiendo porque hay, como hablamos con Yesid, mucho tema de desinformación de pronto porque es algo muy diferente que la gente no está acostumbrada, pero ahí sí como para darles el consejo, cualquier empresa que les ofrezca a ustedes poder utilizar productos financieros de afuera, ¿cierto? Ya sea productos en el mercado de divisas, productos en el mercado de commodities, ¿cierto? De metales preciosos, productos en el mercado de criptomonedas derivados, productos en acciones, ¿cierto? En bolsa americana, en bolsa europea, en bolsa asiática. Cualquier empresa que les ofrezca eso a ustedes tiene que estar sí o sí regulada correctamente porque es una empresa financiera, ¿sí? Es como una empresa que va a captar los recursos financieros de ustedes y ustedes van a poder operar mediante esa empresa los mercados financieros internacionales. Entonces, una empresa financiera de ese estilo no debería decirles a ustedes, digamos, cosas no profesionales como les va a operar el dinero o traiga un amigo o para depositar, para retirar lo que ha ganado tiene que depositar más, ¿cierto? Nada de eso pasa, ¿sí? Nada de eso pasa porque es una empresa, debería ser una empresa financiera seria. Entonces, no se guíen mucho en que alguien les vaya a decir que estoy regulado en tal país de Latinoamérica, porque eso también se ha vuelto muy popular y eso no es tan cierto. La regulación en Latinoamérica sigue siendo muy débil, digamos que muy enfocada al mercado local y ya. Ellos como que casi no se hacen responsables de industrias que tengan que ver con el mercado spot de afuera, ¿cierto? El mercado de futuros afuera.
Entonces ahí sí tengan un poco de cuidado porque lo que les digo, al final los que hacen demasiado ruido son los que quieren recoger mucha gente de retail que de pronto tiene desconocimiento y ahí es donde de pronto vienen los problemas y los escándalos que hemos visto. Ya con Yesid hemos visto muchas empresas que a mismas reguladoras de locales como Brasil, como Colombia les ha tocado tomar cartas en el asunto porque están haciendo tanto ruido y digamos que haciendo las cosas tan poco profesional con la gente, por no decir algo malo que ya tuvieron que entrar a sancionar, de pronto a bloquear cuentas y demás, porque se volvió ya muy, muy grande el tema. Y eso que uno de los más grandes que veíamos hace varios años ya desapareció, porque por ahí en 2017 había uno, que no voy a decir el nombre ahorita, que hacía muchísimo ruido, o sea, era impresionante lo que hacía y lo que decía, y muchas personas como que caían ahí y pues a la larga pues terminaba haciendo algo que nada tenía que ver con sistema financiero y nada por el estilo, y ahí venían los problemas y demás, ¿no? Sí, ahí viene otra parte que usted decía y que también, usted que, insisto, está desde adentro, pero que para la gente cuando va a abrir una cuenta con un broker es otra de las medidas que uno debería tener en cuenta, ¿no? Entonces, listo, regulación, ¿qué me ofrece? ¿Dónde está? Pero viene la otra parte, es esos depósitos y los retiros, porque me acuerdo también de algún broker que cogía y le decía a uno, oiga, abra una cuenta conmigo desde $50, que a veces la gente también cree que se puede, estos tipos de cuentas se deben de tener con X cantidad de dinero mucho más altas, y pues eso no termina siendo así. Pero se decía, abra con X cantidad y yo le doy el doble. Y uno decía, venga, Ah, ¿cómo así? sí. Por, Eso, por abrir una cuenta y ya me van a dar así plata gratis. Entonces esos tipos de cosas también son los que toca tener pues mucho cuidado, ¿no? Oiga, cómo voy a hacer ese depósito si es fácil para mí poderlo hacer con a través de esos medios y también de retirarlo? Porque pues en últimas eso termina siendo plata de uno. La gente a veces también no entiende estos tipos de mercados y es que esa cuenta de trading termina siendo una cuenta personal. O sea, ese dinero es mío y yo puedo hacer con él, en el momento que la quiera retirar, lo voy a poder retirar parcial totalmente, pero lo voy a poder llegar a hacer sin que tenga ningún tipo de restricción de los que usted tocaba, ¿no? Entonces, bueno, si nos cuenta ahí también un poquito de eso, sería muy bueno. claro, claro. Hay un tema, digamos, ustedes recuerden que cuando ustedes quieren operar con una institución financiera que está afuera, productos financieros que están afuera, generalmente cómo funciona es que ustedes sacan, eso ahorita se ha vuelto mucho más fácil, porque antes digamos que funcionaba muy transferencia bancaria internacional, se llamaba eso. Ahorita pues hay métodos locales, hay inclusive que ustedes pueden ir no sé, a un almacén de su país y por ahí transfieren, están todos los bancos, están todas las tarjetas y demás. Entonces se volvió ya muy fácil el tema de ese traspaso de dinero. Pero para que ustedes entiendan cómo funciona, lo que pasa es que cuando ustedes le depositan dinero a un broker, eso se va a una cuenta bancaria que tiene un broker en esa regulación. Entonces, hagan de cuenta que ustedes le están depositando a Tigmil FCA. Entonces, hay una cuenta bancaria, ¿cierto? En Inglaterra, gigante de Tigmil, ahí va a llegar sus fondos y ahí van a quedar registrados sus fondos. Desde ahí, sus fondos ya pueden ir rotando dentro de las operaciones que vayan a hacer en los activos financieros. Una vez ustedes cierran las operaciones, sus fondos vuelven al banco de Tigmil y ya cuando decidan retirarlo, lo que va a hacer Tigmil es devolverlo del banco de Tigmil hacia su cuenta bancaria o hacia su tarjeta o al método que ustedes lo vayan a recibir. Generalmente se suele hacer mucho el tema de peer-to-peer, es decir, si ustedes lo depositaron por cuenta bancaria, se les va a devolver a la cuenta bancaria para evitar la triangulación de dinero, ¿no? Entonces los brokers obviamente también se cuidan mucho con ese tema de lavado de activos y demás porque es muy necesario en países tan pequeños como tal. Entonces, así funciona. De hecho, ustedes se van a dar cuenta que algunos brokers inclusive son bancos por eso mismo, ¿cierto? Entonces, este caso es el de Swiss Codes. Swiss Codes es Swiss Codes Broker y Swiss Codes Banco. Entonces, Swiss Codes tiene su propio banco porque lo mismo pues recibe dinero de muchísimas partes, ¿cierto? Del mundo, que pues prácticamente terminaron creando su propio banco y ellos funcionan como banco y tienen su banco para manejar los fondos de los clientes y demás. Hay muchos brokers que también están haciendo el paso, digamos que ya para tratar de volverse un banco y demás. Y es por eso mismo, porque terminan siendo industrias con bastante liquidez, entonces necesitan tener como un ente institucional mucho más fuerte para mantener toda esa liquidez, como tal que se termina volviendo. Entonces, de esta manera es la cual funciona. Ustedes lo que hacen es que le depositan el dinero a la cuenta bancaria que tiene el broker en esa regulación, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden hacer todas las operaciones porque allá pues su dinero sí puede irse a una acción y devolverse y operar con derivados y demás. Ya cuando ustedes quieran devolverla,
eso es un proceso muy sencillo. O sea, no, un broker no les debería pedir nunca algo adicional como que depositen más o de pronto tiene, no sé, tiene que cumplir ciertos requisitos de operaciones, ¿cierto? Nada por el estilo, porque eso está muy ya muy controlado. Inclusive si ustedes depositan el dinero en un broker, al día siguiente lo pueden retirar sin ningún problema habiendo hecho una operación, porque no hay restricción a eso para nada. El problema viene es cuando hay de pronto unos más pequeños que sí necesitan el capital y ahí sí empiezan a generar restricciones como de pronto tiene que cumplir este requisito, tiene que operar cierta cantidad de días y demás. Eso nunca se los debería pedir un broker porque no, no tiene nada que ver el depósito que ustedes hagan con los requisitos que les pueda pedir un broker. Que un broker a ustedes no les puede pedir requisitos de nada, digamos que, ni de permanencia, de nada por el estilo. Eso no existe, ¿sí? O sea, eso no existe seriamente. De pronto existe en el mundo más underground de toda esta industria de los activos financieros, pero en la industria seria grande no existe ese tema de que ustedes puedan tener requisitos como de retiro y demás. Y lo que les digo, generalmente se hace, sobre todo a cuentas bancarias al nombre del cliente, ¿sí? Cuando ustedes abren una cuenta siempre se tienen en cuenta bastantes filtros, entonces que ustedes existan, que tengan una dirección de residencia, de pronto les piden el pasaporte, temas así como para corroborar información de que ustedes no tienen un pasado un poco turbio, ¿cierto? Como clientes, de pronto no van a recibir así como muchos depósitos de Bitcoin y demás, porque también está un poquito el tema de que no pueden recibir no pueden recibir cualquier tipo de dinero, ¿no? Entonces ustedes seguramente si van a querer depositar 5 millones de dólares a un broker, no se los va a recibir porque no va a saber de dónde viene el dinero, no va a saber si es de temas ilícitos y demás. Entonces generalmente lo que más se suele aceptar es cuentas bancarias. Entonces transferencia internacional de cuentas bancarias. Sí ha estado creciendo mucho el tema de que se pueda transar el dinero en criptos, pero lo que les digo, si ustedes depositan, por ejemplo, por cuenta bancaria, no lo van a poder retirar a Bitcoin porque eso sería triangulación de dinero. Y ustedes pasarían el dinero de su país a otro lado y de ahí ya lo tienen en Bitcoin y de Bitcoin prácticamente lo pueden mandar a cualquier parte del mundo. Entonces un broker siempre se va a lavar las manos con eso y les va a decir, no, ustedes solamente pueden retirar su dinero a el método de que depositaran. Entonces hagan de cuenta que ustedes, no sé, tenían $5.000, operaron y se ganaron $10.000 más. Entonces quedan con un balance de 15.000. Esos 15.000 ustedes lo van a retirar, esa es su cuenta bancaria a su nombre, ¿sí? Tampoco puede ser la cuenta bancaria de su mamá o algo por el estilo, porque todo tiene que ser en línea con el cliente y pues el broker pues también se va a cubrir de que los clientes se puedan triangular el dinero y demás. Si un broker les permite hacer lo que sea de pasar al broker y después retirar Ethereum y después pasar otra vez a Bitcoin y demás, eso sí ya es un poco más errado y el broker no se está cuidando él mismo inclusive, ¿listo? Sí, ahí, y ahí para complementarlo, Julián, esa otra parte también de que la gente considera que las inversiones en con estos tipos de brokers son muy altas, ¿no? Que, bueno, pasaba hace algunos años, pero pues ahorita ya realmente no está sucediendo. Y es que son pues inversiones relativamente muy pequeñas, asequibles, diría yo, teniendo también en cuenta algo, ¿no? Y es que la famosa frase que aparece por ahí en las redes sociales y es, abro una cuenta con X monto pequeño y vuelvo a ser multimillonario, y es cuando salen los No, videos de la gente. eso no pasa. No fácil. Sí, eso no tiene que pasar. Últimamente tiene que tener en cuenta que cuando uno habla de inversiones, rentabilidad-riesgo, pues va muy asociado. O sea, Ujú. si yo quiero tener una rentabilidad del 100%, pues hay una alta probabilidad que también vaya a perder ese 100%. Entonces, no es simplemente que puedo ganar mucho, pero no puedo perder nada, porque esos tipos de inversiones no suceden, que es también lo que puede pasar. Forex es uno de los mercados que sí pueden dar muy altas rentabilidades por fuera de otros mercados, pero lo mismo, va asociado con ese tema de riesgo. Claro, el rato de riesgo de retorno siempre es, o sea, así como es tan alto el retorno, puede ser muy alto la pérdida muy fácil, ¿sí? Entonces, y lo que dice el profe es verdad, cada vez se ha vuelto como más fácil, de hecho ahorita los topes mínimos de un broker, si no estoy mal, son creo que mínimo $100, incluso hasta menos, porque eso depende lo mínimo que reciba el banco en donde está el broker, entonces la verdad ustedes pueden empezar con cuentas muy chiquiticas, si quieren depositar 100 lo pueden hacer en cualquier lado. Eso no debería haber ningún problema. No es como que ustedes tengan un requisito de que empieza con inversiones de $5.000 o algo por el estilo. Eso no, ya no pasa así. Pero igual viene asociado, ¿no? Entonces seguramente ustedes con $100 les alcanzará para comprar de pronto una acción de Apple apalancada y ya, ¿cierto? Entonces también tienen que verlo de esa manera. Entonces, ¿a qué mercado le están apuntando?
de pronto con $100 para lograr algún retorno que valiera la pena, se van a tener que apalancar bastante, ¿cierto? Y de pronto ahí de pronto empiezan a haber problemas y demás, si quieren utilizar menos apalancamiento y ser como más centrados, pues deberían tener una cuenta un poquito más grande, igual para comprar acciones y todo hay apalancamiento, pero eso no quiere decir que ustedes ya con $100 puedan comprar 1.000 acciones de Apple ni nada por el estilo, es al revés, pueden comprar muy poquitas. Entonces seguramente como van a ser muy poquitas, así va a ser el retorno que estaban esperando ustedes y demás. Y sí suele pasar que de pronto una persona que cuando deposita muy poquito dinero se vuelve un poquito más loca, ¿no? Como que no le duele tanto, entonces empieza a hacer operaciones más a lo loco para aprovechar el apalancamiento y los termina quemando muy rápido. Pero entonces se vuelve círculo vicioso porque deposita $100, los quema, vuelve a depositar $100, los quema y así sucesivamente ya termina quemando como $5.000 entre depositar $100 y demás. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo, ¿cierto? Entonces, no es como que yo les diga que tienen que tener una cuenta número tal, eso depende más del cliente como tal, de lo que esté buscando las personas, de qué mercado esté buscando, ¿no? Porque hay mercados más caros de pronto para operar, hay mercados más asequibles para operar, ¿no? Entonces, de pronto es un poquito más asequible operar y apalancarse menos en mercados como FX y ya con las acciones ustedes y ya terminan utilizando más margen, de pronto ya no pueden comprar tantos futuros derivados de acciones y demás. Lo mismo está pasando con las criptos. De pronto ustedes pueden comprar criptos muy chiquiticas, pero Bitcoin ya no tanto, ¿cierto? Porque vale mucho. Entonces, se vuelve como ese tema, ¿sí? Como el tema del perfil de cada persona como tal. Entonces, el perfil de la persona va variando, pues así mismo va variando la necesidad y lo que vaya buscando con la empresa como tal. Eso no tiene como un camino predeterminado ni nada por el estilo, ni hay un santo grial que yo les diga tienen que comenzar así y operar este mercado. Eh, Eso no funciona para nada así, ¿sí? Y ningún mercado es como mejor que otro, ¿cierto? De hecho, ahorita todos los mercados están muy quietos. En su momento tuvimos el tema de las criptomonedas que estaban creciendo muchísimo, pero ahorita, por ejemplo, las criptomonedas están muy neutrales en comparación a algunas monedas que se han movido mucho este año. Y lo que ha hecho el petróleo en volatilidad en comparación al mercado de criptos es mucho más grande de lo que habíamos visto antes. Entonces todos los mercados van siendo muy rotativos, ahorita de pronto están, además de las criptos, volviendo muy populares el tema de los ETFs, ¿cierto? Todo este tema de los fondos mutuos, yo considero que va a ser aún más grande, ¿cierto? Seguramente toda la industria que tenga que ver con la inteligencia artificial va a ser aún más grande incluso, ¿sí? Entonces, esto es muy dinámico. Hay muchas opciones en las cuales pueden escoger eso. Digamos que sí termina siendo lo bueno que ustedes, si les gusta lo macroeconómico, se van al tema de las monedas. Si les gustan los micros, se pueden ir al tema de los stocks. Si les gusta el alternativo, pues ahí ya nacieron las criptos. Está en el tema de los real estate, está el tema de los derivados y demás. Entonces, termina siendo muy dinámico y hay demasiadas opciones en las cuales ustedes pueden escoger. Lo importante es que como que se termine centrando, ¿no? Que de pronto el mercado entiende un poco mejor hacia dónde lo ven, ¿cierto? Este año ha estado bastante complicado porque recuerden que hace bastantes, ya casi una década no teníamos, más de una década no teníamos tiempos inflacionarios, eso nos ha cambiado todo el panorama, entonces digamos que ya todo se volvió un poquito diferente y es por eso que de pronto ustedes han visto que los mercados están ahorita un poquito más irracionales, ¿no? Que suben porque sí, bajan porque sí, eso es ya temas de que pues los sesgos que tenemos todos los participantes del mercado ya llegaron a un punto máximo por la inflación en donde las personas están actuando con mucha euforia y eso es lo que estamos viendo ahorita. Y por eso tenemos picos de volatilidad y demás, pero pues igual todo eso también se puede aprovechar dentro de la industria financiera como tal. Sí, ahí, mira que usted tocó ahorita dos temas importantes y uno de esos son los famosos CFDs, que muchos de los brokers, obviamente, usted lo sabe más que yo, todos los brokers nos ofrecen CFDs y a veces la gente cuando está negociando con el broker petróleo, por ejemplo, ahorita nombrabas oro, acciones, pues en últimas no está comprando realmente el activo, sino hay No. casi que decir que ese contrato por diferencia es un derivado de un derivado. O sea, estoy Ujú. teniendo ese beneficio entre, o esa subida o esa bajada que puede tener el activo, esa diferencia entre los dos precios, pero pues jamás estoy siendo ni accionista ni comprador literalmente del petróleo ni nada, porque pues allá nos iríamos a otros derivados, ¿no? Que hace la gente se pone a Claro. esperar el futuro del petróleo, las opciones sobre el petróleo y otra cosa de CFDs, que son estos productos que muchos de los brokers, digamos que nos ofrecen. Ya también muchos de los brokers me han empezado a dar cuenta que era el segundo punto, el tema de los ETFs o de los fondos cotizados, ¿no? Que también ya lo empiezan a ofrecer los brokers de poder también ingresar, digamos, en estos tipos de productos. Entonces,
casi que mira que aquí hay otra parte importante para mencionar y es los brokers terminan siendo una multiplataforma o un Claro, multiactivo, ¿no? O sea, tengo la oportunidad de negociar todos los activos ahí, que no lo claro, debería hacer que negociar todos y al mismo tiempo, pues eso es otra cosa, que es claro, le está diciendo, ¿no? Y es como, venga, sí, usted tiene toda esa alternativa y tiene todo ese portafolio, pero pues elija de ellos. O sea, comience claro. con algunos, empieza a estudiarlos y ahí a partir, sí, entonces creo que también hay otro punto importante. Claro, seguramente los que ya están en otro nivel, pues van a buscar cosas muy específicas y van a decir, oiga, este broker me sirve o no me sirve por ese activo en el cual yo estoy pudiendo, bueno, negociar. Pero Sí, es también para que lo tengan en cuenta porque pasan muchas de estas con la mayoría de los brokers, ¿no? sí, incluso eso ha ido en crecimiento porque, por ejemplo, yo cuando comencé ni siquiera se veían bonos, ni mucho menos pensar ETFs dentro de un broker y ahora sí ya es más común. O sea, ustedes pueden invertir en treasuries o pueden invertir en la Libor de Europa directamente ya desde un derivado y no yendo por allá a Europa a buscar bonos, a ver cómo compran y demás. Y de pronto lo hace más accesible a un cliente retail, porque el tema de este tipo de mercados, de pronto como los bonos, como los ETFs, termina siendo poco acceso para la gente con poco capital, pero pues ya como en un bloque ustedes están manejando temas de apalancamiento, se vuelve mucho más asequible a ustedes acceder a ese tipo de activos que no son tan comunes, pero que sí son un mercado diferencial, porque funcionan diferente a una acción, funcionan diferente al petróleo y demás. Y en temas de derivados se ha avanzado mucho porque, por ejemplo, antes primero no habían tantos derivados de stocks para que ustedes puedan comprar acciones, pero ahora existen derivados de stocks que inclusive les pagan a ustedes el dividendo. Entonces es como si ustedes tuvieran una acción preferencial de la compañía. O sea, no tienen derecho como a decidir sobre la compañía. Igual necesitarían demasiadas acciones, por ejemplo, para decidir sobre Apple o algo por el estilo, pero derecho a la fecha ex dividendo sí tienen. Entonces ahí en la plataforma les va a salir, cuando haya dividendo, les va a salir el dividendo sin ningún problema porque ya el derivado, digamos, que ha evolucionado más. Eso también, eso ha sido tema de tiempo. O sea, eso al principio no era así. O sea, al principio, digamos que todo ha sido mucho testeo, pero a medida que los brokers van creciendo, ¿cierto? Van saliendo más productos financieros, más mercados, más en mercado de cliente. Eso ha ido avanzando bastante, seguramente vaya a avanzar mucho más. Ahorita como estamos con el boom de las criptos, pues vamos a ver de qué se trata la siguiente fase de las finanzas, ¿no? Porque las finanzas son muy dinámicas y van avanzando. Pues vamos a ver cuál es la siguiente fase, ya tenemos las criptos, vamos a ver cuál es la siguiente fase y pues ahí seguramente vayamos a ver otro cambio mucho más grande en todo este tema de las industrias financieras, de brokerage y demás, De ¿no? acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y lo que usted decía, toda esta la inteligencia artificial va a hacer que haya también un Claro. cambio bastante, bastante Eso grande. es lo que yo he visto ahorita desde acá. La verdad, mucha gente interesada en eso. Claro. Sí, seguramente también los mismos sistemas automáticos y las estrategias y los robots y la parte de la programación y todo eso, pues eso va a estar ahí al orden del día. No, pues para ir cerrando, Julián, no sé si hay por ahí alguien tenga alguna pregunta, alguna duda ahí que nos hagan ahí por ahí a través del chat para que nos pueda ayudar ahí, Julián, con terminar, ir cerrando ahí la charla. Creo que ya estamos bien, profe. Parece que no. No, Julián, nuevamente, Listo, profe. lo que le decía ahí al inicio, muchas gracias ahí por haber aceptado la No, invitación. un gustazo ahí por la invitación. Estaremos hablando Ahí lo más estaremos adelante. molestando. Sí, 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 profe. No, un saludo, estamos hablando entonces. Un saludo para